Volvemos con Silvia Gereda en Destino 2011. Este programa ha resultado ser mucho más interesante de lo que preveíamos. Silvia, hablábamos quién audita al auditor, hablábamos cómo se dimensiona ese nuevo rol de la prensa en un momento tan difícil para el país, pero haciendo una revisión rápida, si mi memoria no me traiciona, yo me recuerdo que, por ejemplo, durante el gobierno de Arzú, para no irnos más atrás, la prensa era bastante fuerte. Cierto que tenían un presidente que no era precisamente el mejor amigo de los periodistas, pero eran muy severos en la crítica. Durante el gobierno de Portillo, bueno, había muchas razones, pero también fue tremendamente fuerte la participación, el periodismo investigativo del periódico creo que pasó su mejor momento durante el gobierno de Alfonso Portillo, pero de pronto durante el gobierno de Berché se vio aquella complacencia, que pues, por cierto el gobierno la desaprovechó muchísimo en mi opinión. Y luego durante este gobierno ha habido una crítica, pero yo diría que hasta más cuidadosa y tolerante en muchas situaciones que están verdaderamente distorsionadas desde la óptica de la gestión de gobierno. ¿Qué opinión le merece esa revisión rápida? ¿Usted cree que fueron siempre muy consistentes a lo largo de estos últimos años? Bueno, yo creo que hay que medir a cada gobierno en su justa dimensión. Definitivamente el gobierno de Álvaro Arzú se le criticó mucho por los negocios que hicieron alrededor de figuras cercanas a Arzú y sus familiares y gente de su círculo cercano, mucho nepotismo. En el gobierno del FRG vimos crimen organizado, mafia entrando. Le quiero contar que, por ejemplo, el caso por el que Alfonso Portillo está procesado hoy en el Ministerio Público y que está por extradición del Estado Mayor Presidencial, ese lo abrimos nosotros en el periódico. Toda esa investigación del desfalco en el Estado Mayor Presidencial, todos estos abusos que hubo por parte de la familia de Ríos Montt. El caso Yort fue un caso que se destapa en el periódico. El caso de Marco Tulio Abadío se destapa en el periódico y ahí es donde uno dice, realmente la prensa tiene un rol y juega un rol muy importante porque muchas de las figuras públicas que usted ve hoy en prisión, de allí nació la mayoría de los casos. Muchos fiscales se acercaban al periódico a pedirnos pruebas. Había una corrupción de muy alto impacto. En la época de Óscar Berché lo que vemos es un grupo de funcionarios que no son una mafia organizada como lo fue el gobierno de Portillo. Por supuesto que hubo mucha corrupción, como lo fue la época de Álvaro Arzú, mucho empresario de cuello blanco, por ejemplo, el caso Pavón, o todo este tema de los escuadrones extrajudiciales, el caso de Figueroa, es un caso de muy alto impacto que está ya dentro del periódico y nos crea en cierto momento una fricción fuertísima con el gobierno de Óscar Berché, donde la situación llegó a ser muy tensa. Y le diría que en este régimen de la UNE, particularmente este último año ha sido un año de muchísima tensión, de mucho desorden. Yo sí creo que hemos hecho un periodismo muy crítico. Me atrevo a decirle que somos el único periódico que hemos tocado a una persona como Sandra de Colón. Sus programas de Mi Familia Progresa, sus programas sociales, hemos cuestionado y hemos abierto el tema de debate que ha llegado inclusive al Congreso de la falta de fiscalización, lo mismo en el tema de FONAPAS, hemos denunciado estas ONGs con contratos millonarios ligadas a narcotraficantes, a financistas de campaña, el caso de Easy Marketing con RENAP. Nosotros iniciamos abriendo ese caso con el financista de campaña Gregorio Valdés, todo el vínculo que había con Banrural. Ha sido, y yo lo veo como un momento de muchísimo desgaste para nosotros como prensa y para periodismo de investigación. Yo entiendo que las percepciones podrían parecer que fue mucho más fuerte en la época de Portillo, pero yo creo que hay que dimensionarlo con el nivel de funcionarios que se tienen. Y yo sí le puedo decir que el funcionario particularmente de este gobierno de UNE es muy similar al funcionario que estuvo en la época de Portillo. El de Álvaro Arzú y el de Óscar Berché fueron muy parecidos. Entonces, todo depende de la dimensión del escándalo de cada gobierno y por eso es que tal vez las percepciones son diferentes. Muy bien. Y viendo hacia adelante, la prensa evidentemente seguirá cumpliendo ese rol que es crítico y usted ha dado ejemplos muy importantes de lo trascendente que han sido esas investigaciones y dónde están hoy los casos. Pero el país hoy se debate en una situación verdaderamente preocupante.
De hecho, hay un proceso de transición porque estamos bajo la intervención de la comunidad internacional prácticamente a través de CICIG, que intenta darle un ordenamiento nuevo principalmente al tema de la justicia en el país y al tema de los organismos paralelos que actúan al margen de la ley y paralelamente al Estado. Esa transición está moviendo muchas cosas en Guatemala y están emergiendo nuevos liderazgos. ¿Cómo ve la prensa? ¿Cómo ve el rol de la prensa? No solamente del diario que usted dirige, sino de la prensa en su contexto. ¿Cómo ve cree que hay un desafío nuevo para los... Hay un desafío nuevo y sumamente peligroso que es la incursión del narcotráfico en los grupos de poder de una manera muchísimo más fuerte. No existe el ejemplo de un solo periódico en el mundo que haya ganado la guerra al narcotráfico. El narcotráfico no es una lucha de la prensa. Lo que causa es mucha sangre y muchos muertos. Pero estamos ya frente a este problema frontal. Estamos luego en el problema de elecciones que se pintan con mucha agresión. Vamos a tener momentos de mucha información que está fluyendo falsa, campañas negras, campañas de desprestigio. ¿Qué le queda a la prensa? Tomar un nuevo rol. Yo lo veo, como decía Andrés Oppenheimer, un rol de cómo se construye país, un rol de conciliación, un rol de muchísima más objetividad. Tenemos que ir no solo a esa denuncia que es necesario, sino que lo que creo es de que a través de la prensa hay que crear una plataforma de diálogo, de un diálogo nacional que está roto, que está perdido. Y también se tienen que empezar a definir las reglas del juego en las próximas elecciones. Yo he tenido la oportunidad de platicar con algunos de los potenciales candidatos y una de mis preocupaciones es el tema de las campañas negras que tanto mal hicieron en las elecciones pasadas. Como periodistas tenemos que ser sumamente cautos. Creo que ese es el nuevo reto. ¿Cómo abrimos estas plataformas para impactar, para informar y no para desprestigiar líderes políticos? O sea, ¿ve usted a la prensa jugando un papel de auditoría y de aclaración en esas campañas negras? Porque las campañas negras realmente surgen al margen de los medios de comunicación. Sí, no surgen de los medios. No siento el portavoz ni el vocero, como sucedió en la campaña pasada. Ok. Muy bien, Silvia, creo que nos quedamos como en otros casos con bastantes temas en la mesa. Ha sido muy enriquecedor. Creo que nuestros teleaudientes van a quedar bastante satisfechos y vamos a tener que invitarla de nuevo porque de verdad que tiene respuestas casi para todo. Así que les agradecemos esta noche. Hemos tratado de trabajar un diálogo muy interesante con Silvia Gereda, a quien prometemos volverla a invitar. Muchas gracias, buenas noches y vuelvo con ustedes para las conclusiones. Silvia Gereda nos ha compartido una visión interesante. Vivimos en época de periodismo desbordado, nos dijo, que debe jugar un papel agudamente crítico. Con todo y sus imperfecciones y errores, esa es la tarea del Cuarto Poder, que así hace su aporte en un momento de especial complejidad nacional. En la víspera de un periodo electoral, el periodismo guatemalteco está llamado a dar más espacio a la denuncia y concienzuda investigación. Y esto porque informar y opinar es hoy más complicado. Existe distorsión del escenario por el peligro derivado del narcotráfico y crimen organizado. Hay una tenaz lucha para privilegiar intereses visibles y ocultos desde diferentes sectores. Pero además hay una clara intención por ocultar y desfigurar la realidad en busca de resultados electorales. Son tiempos difíciles que le toca enfrentar a la prensa. Alguien debe jugar ese papel y los periodistas están dispuestos a hacerlo. Eso nos ha confesado Silvia Gereda esta noche. Nos vemos el próximo domingo con Destino 2011. Esperamos nos vuelva a acompañar. Buenas noches y gracias. Gracias por haber venido y le esperamos la próxima vez. Gracias, Julio. Muy amable, un gusto. Hay un desafío nuevo y sumamente peligroso que es la incursión del narcotráfico en los grupos de poder de una manera muchísimo más fuerte. Que cualquier empresario que se meta a licitar o a contratar o a ofertar con el Estado, desde el momento en que recibe fondos públicos, tiene que saber que su vida está expuesta en los temas.